Shalom a todos. Vamos a hablar hoy de la transición en el judaísmo del sacerdocio a la era rabínica. La transición de los sacerdotes a los rabinos en el judaísmo representa un periodo crucial de adaptación y transformación religiosa y cultural. Esta evolución tuvo sus raíces en el contexto histórico de la destrucción del Segundo Templo en el año 70 de la Era Común, lo que dejó a la comunidad judía sin su principal centro religioso y simbólico. Los sacerdotes, conocidos en hebreo como Kohanim, eran los descendientes de Aarón y tenían la responsabilidad exclusiva de llevar a cabo los rituales y sacrificios en el templo. Estos rituales eran fundamentales para la vida religiosa y espiritual de los judíos de la época. Con la destrucción del templo, al no haber templo, esta forma de culto centralizada llegó a su fin. Y la necesidad de un nuevo liderazgo y una nueva forma de conectarse con la divinidad se hizo evidente. Los rabinos no estaban vinculados a una línea hereditaria específica como los sacerdotes. En su lugar, eran eruditos y maestros dedicados al estudio, enseñanza e interpretación de la Torá y otros textos sagrados. En un mundo post-templo, el enfoque religioso cambió de los sacrificios y rituales centrados en el lugar físico a una fe basada en el estudio, la oración y la observancia de la ley. Así, durante esta transición, los rabinos comenzaron a establecer y consolidar su autoridad a través de la enseñanza y la interpretación de las escrituras. La sinagoga, que antes de la destrucción del templo ya existía como lugar de reunión y estudio, pasó a ser el centro comunitario y religioso principal. Se convirtió en el lugar donde los rabinos impartían sus enseñanzas y donde la comunidad se reunía para orar y estudiar. Esta metamorfosis del judaísmo permitió que la religión se mantuviera vibrante y relevante incluso en ausencia del templo. La autoridad rabínica, basada en el conocimiento y la interpretación, ofreció un camino para que el judaísmo se adaptara a nuevos contextos y desafíos, asegurando su supervivencia y evolución a lo largo de los siglos. La dicotomía entre sabiduría tradicional y razonamiento individual ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia del pensamiento humano. Ambas formas de conocimiento tienen su mérito y limitaciones, y su valor relativo puede variar según el contexto y la cultura en la que se encuentre. La sabiduría basada en la tradición se arraiga en el pasado y se nutre de las experiencias y conocimientos acumulados por generaciones anteriores. Esta sabiduría, a menudo encapsulada en historias, rituales, leyes, costumbres, ofrecen una base sólida y probada para comprender el mundo y tomar decisiones. En esto se basaron los rabinos.
Tiene el beneficio de ser un recurso colectivo, forjado en el crisol del tiempo y refinado por innumerables mentes y circunstancias. Por ello, puede proporcionar estabilidad, continuidad y una sensación de pertenencia a una comunidad o cultura. Por otro lado, la capacidad individual de razonar y llegar a conclusiones lógicas destaca la importancia de pensamiento crítico y la innovación. Esta forma de sabiduría valora la capacidad del individuo para cuestionar, analizar y adaptarse a nuevas situaciones y desafíos. Fomenta la autonomía y permite que las personas desafíen normas y creencias establecidas cuando éstas parecen obsoletas o erróneas. Es, en esencia, la chispa que impulsa el progreso y la evolución del pensamiento humano. Sin embargo, ninguna de estas dos fuentes de sabiduría deberían excluir una a la otra. La tradición sin la revisión y el cuestionamiento del razonamiento individual puede volverse rígida y perder relevancia, mientras que el razonamiento individual, sin la perspectiva y la base de la sabiduría tradicional, puede carecer de raíces y contexto, llevando a veces a errores por falta de perspectiva histórica. Para eso se escribió el Talmud. Por lo tanto, la forma más lógica de sabiduría podría no ser una elección entre tradición y razonamiento individual, sino más bien una síntesis de ambos. Reconocer el valor de las lecciones del pasado, al tiempo que se mantiene la apertura y la curiosidad para cuestionar y aprender, podría ser la clave, de hecho es la clave para una sabiduría profunda y equilibrada. Ambos puntos de vista destacan la importancia de un equilibrio entre respetar y conservar las tradiciones y al mismo tiempo asegurarse de que éstas se comprendan, justifiquen y adapten adecuadamente. El diálogo entre estas perspectivas sugieren que para que una tradición perdure y mantenga su relevancia, no basta con transmitirla. Debe ser continuamente examinada, comprendida y, si es necesario, reformulada en función de la lógica y el entendimiento contemporáneo. En este proceso se salvaguarda la esencia de la tradición al tiempo que se le permite evolucionar y enriquecerse con las reflexiones y aportes de nuevas generaciones. El declive de la profecía después de la destrucción del Segundo Templo y el ascenso de la autoridad rabínica marca una transición significativa en la forma en que la comunidad judía se relacionaba con sus textos sagrados y su tradición. La profecía, en su esencia, era un acto comunicativo directo entre Dios y el pueblo a través de intermediarios elegidos. Los mensajes proféticos, a menudo cargados de advertencias, esperanzas y directrices divinas, tenían una autoridad indiscutible, porque se creía que provenían directamente de Dios. Con la desaparición gradual de la profecía y el desplazamiento del centro religioso tras la destrucción del templo, surgió la necesidad
de una nueva forma de acercarse a la palabra divina. Aquí es donde la figura del rabino adquiere protagonismo. A diferencia de los profetas, que eran receptores pasivos de la palabra de Dios, los rabinos eran eruditos activos que buscaban interpretar y comprender la Torá a través de un riguroso análisis y debate. Este nuevo enfoque enfatizaba la importancia del estudio, la discusión y, sobre todo, el razonamiento. El Talmud, que es una recopilación de debates rabínicos sobre la interpretación de la Torá, donde a menudo se presentan múltiples puntos de vista sobre un mismo tema. Esta pluralidad de interpretaciones muestra un profundo respeto por la lógica y el razonamiento individual, reconociendo que la palabra divina puede tener múltiples capas de significado y que cada generación tiene la responsabilidad de buscar y encontrar su propia comprensión. Por lo tanto, la transición de la profecía a la autoridad rabínica no solo representó un cambio en la forma de acercarse a la Torá, sino también una democratización del proceso interpretativo. Mientras que antes la palabra de Dios era transmitida a unos pocos elegidos, ahora toda la comunidad, bajo la guía de sus rabinos, podía participar en el sagrado acto de estudiar e interpretar los textos, asegurando que la sabiduría de la Torá continuara siendo relevante y viva para las generaciones presentes y futuras. El vacío dejado tras la pérdida del templo requería una reconceptualización de la fe y de cómo la comunidad judía se conectaba con lo divino. Ya no era simplemente suficiente seguir rituales y tradiciones. Era esencial comprender, analizar e interpretar los fundamentos de esta práctica. Los rabinos, con su profundo conocimiento de los textos y su habilidad para el debate y la reflexión, se convirtieron en los pilares de esta nueva era en el judaísmo. Su enfoque no era meramente dogmático. Buscaban explorar y descifrar las complejidades de la Torá y otros textos sagrados, invitando a la comunidad a unirse a esta búsqueda de entendimiento. La halajá, o ley judía, ya no era solo un conjunto de reglas fijas, sino un organismo vivo, sujeto a interpretación y a adaptación. La erudición rabínica también enfatizó la importancia del estudio continuo y el aprendizaje. Las casas de estudios o yeshivot se convirtieron en centros donde se fomentaba el debate y la discusión. El Talmud y otros textos rabínicos reflejan esta tradición de diálogo y cuestionamiento, donde cada tema es abordado desde múltiples perspectivas, demostrando que el proceso de interpretación es tan importante como la conclusión alcanzada. Por lo tanto, más que una simple transición de roles de autoridad, este cambio simbolizó una evolución en la forma en que el judaísmo entendía y vivía su relación con lo sagrado. El énfasis en el razonamiento y la interpretación garantizó que la tradición judía no solo sobreviviera a la destrucción del templo, y sobreviviera
a los constantes intentos de transformación y alejarnos del camino. La tradición judía continúa floreciendo y continúa adaptándose a nuevos contextos y desafíos que nos siguen acechando a lo largo de los siglos. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.